El día de hoy tenemos una persona muy especial, es el ex cofundador del Círculo de los Caballeros. Así que vamos a conocerlo un poco y espero que la disfrute. Bienvenido, caballero. Podríamos decir el caballero original. ¿Cómo estás el día de hoy? Gracias por invitarme, emocionado con los caballeros y feliz por compartir un poco mi experiencia. Bien, pues empecemos de lleno. ¿A ti se te ocurrió esta idea del Círculo de los Caballeros desde el 2015? Cuéntame qué te llevó a pensar esa idea y por qué. Pues yo creo que era para mí, primero que nada, era una herramienta de desarrollo personal. Siempre siento, bueno, en el 2015 yo creía que había una oportunidad para tener un sitio dedicado a la salud mental, espiritual y social del hombre moderno. Siento que siempre ha habido mucha más difusión de material de ayuda hacia hombres, a adolescentes y adultos, y en especial en las redes, ¿no? En internet hay muchos, pero realmente los únicos puntos de referencia que encontré fueron revistas como Men's Health o pocos sitios de internet, pero no había nada especializado. Entonces creo que era una buena oportunidad. Y más que nada era para hacer algo que me sirviera para mí. Como dicen, la mejor manera de aprender es enseñar. Entonces para mí era una manera de recopilar la información que me era útil a mí, aprenderla un poco más y poderla compartir, perfeccionarla. Ese era el principal objetivo detrás del Círculo de los Caballeros. Pero cuéntame, ¿por qué no seguiste haciendo este proyecto? ¿Qué otros proyectos se te atravesaron? Empecé este proyecto en un blog, a punto de graduarme, entonces tenía un poco más de tiempo libre, pero conforme vamos avanzando en nuestra vida, siento que tenemos que repriorizar nuestras actividades, ya que el tiempo es nuestro recurso más limitado y el más despreciado. Definitivamente por situaciones personales de salud, con mi familia y situaciones personales, el proyecto fue despriorizado, entonces mi enfoque se basó más en otras cosas, tanto como profesionalmente como de manera personal. Ahora, cuéntame un poco de tu infancia. ¿Cómo era, tanto física como emocionalmente? ¿Qué te gustaba hacer? ¿En qué pensabas? Mi infancia fue algo muy bonito. Crecí en una casa normal con ambos padres y creo que desde pequeño siempre tuve ese don de la introspección. Yo le llamo un don de introspección porque me ayuda mucho a pensar en lo que está pasando. Creo que el hecho de estar solo con tus pensamientos te ayuda a reflexionar y desde muy pequeño siempre fui bueno reflexionando sobre lo que siento, sobre lo que pienso, sobre lo que soy, y eso me ayudó mucho a desarrollar ciertas habilidades y a mejorar. Creo que es importante en el ámbito personal siempre tener esa habilidad de introspección. Debido a que mis padres son maestros de profesión, me inculcaron siempre el aprendizaje. Crecí siempre rodeado de libros, entonces siempre fui un apasionado de la lectura, del aprendizaje. Siempre busqué el conocimiento, debido a que mi experiencia con la televisión o los videojuegos era limitada por mis padres. Sin embargo, pues obviamente también pasaba tiempos de recreación, ¿no? Con los que yo jugaba y hacía lo que yo quería como cualquier persona, pero no abarcaban la mayoría de mi tiempo. Cuéntame, ¿qué tan cierto es que costaba aprender? ¿Era complicado aprender las tablas? ¿Que no eras tan buen estudiante como en secundaria? ¿Es verdad? Sí, sí es verdad. Yo creo que cada quien nace con ciertas habilidades diferentes y todos tenemos distintas maneras de aprender. Desde muy chico yo me di cuenta que fui una persona muy auditiva siempre, y la manera de que me ha funcionado para mí aprender es siempre enfocarme en los sonidos, y a poco lo fui adaptando, pero al principio me costaba trabajo mucho concentrarme. A la fecha es difícil para mí permanecer a lo mejor mucho tiempo enfocado en una actividad. Yo creo que tiene que ver con algún tipo de déficit de atención e hiperactividad. ¿Hubo un cambio radical cuando terminaste la secundaria? ¿Decidiste empezar a hacer ejercicio? Tú antes eras una persona gordita. Yo vi ese cambio radical cuando saliste de secundaria, empezaste a hacer ejercicio, a leer, quisiste sacar tu mejor versión. ¿Es cierto? Sí, definitivamente fue una experiencia interesante. Yo siempre fui un niño con sobrepeso desde muy temprana edad, y creo que lamentablemente estar en una sociedad donde hay carbohidratos por todos lados facilitó esa adicción tanto al azúcar como a los carbohidratos, ¿no? Era una persona con mucho sobrepeso y lamentablemente en ese entonces no había mucha educación nutricional. O sea, no había como los carbohidratos, las proteínas. Entonces comía lo que había. Como niño pues quieres comer dulces, refrescos. Y pues, yo creo que también pues mis padres les hace falta ese conocimiento que lamentablemente es algo también inclusive hasta cultural, ¿no? Es el hecho de comer comida chatarra, muchos carbohidratos, ¿no? Pero es porque realmente pues la gente a veces no sabe de eso, es más que nada pues ignorancia. Lamentablemente eso pues me afectó mi metabolismo y era un niño con sobrepeso, ¿no? Hasta que el día que mi papá trajo a la casa una eléptica, que es como una caminadora, aprendí a hacer ejercicio, y creo que una cosa llevó a otra, ¿no?
¿no? Se hace un círculo virtuoso. Cuando haces ejercicio te sientes mejor y si te sientes mejor, haces más ejercicio y te ves mejor, te sientes más con más confianza en ti mismo, tienes más energía, eres más activo y quieres más de eso, ¿no? Entonces refuerza un poco. Sin embargo, pues siempre ha sido un reto para mí en ese entonces la comida, ¿no? Que no tenía conocimiento, sabía que hacer ejercicio me hacía sentir bien, pero pues no sabía muy bien cómo funcionaba todo esto de la comida y la única forma que yo conocía de conocer todo esto era aprender, ¿no? Entonces por eso fue que empecé a leer más libros, a investigar un poco de esto. ¿Y cómo empezaste con los libros de superación? Bueno, realmente todo empezó por los libros que siempre tenía acceso. Mis papás tenían muchos libros siempre. Inclusive el abuelo también siempre tenía muchos libros. Recordaba ir a su casa y siempre agarraba un libro diferente. Entonces eso me gustaba mucho leer. Entonces conforme tuve acceso a otros tipos de libros, gracias a la escuela, pues fui agarrando diferentes lecturas. Cuéntame, ¿cómo conoces el libro de Anthony Robbins? Yo también lo leí gracias a ti. De hecho, no te lo compartí, pero ese libro de Despertando el Gigante Interior es un gran libro. Para mí me voló la cabeza, me hizo clic cambiar como mi estilo de vida. ¿Tú cómo lo conociste? Fíjate, curiosamente yo empecé aprendiendo mucho más de los libros de desarrollo personal porque soy una persona muy auditiva. Me gusta mucho escuchar radio y podcast mientras hago otras actividades. Entonces, me llegué a topar el podcast de Sergio Fernández, de Pensamiento Positivo. Siento que fue un podcast que me cambió la vida, donde siempre trataban temas de desarrollo personal y superación. Y en uno de los capítulos recomendaron el libro de Anthony, de Despertando Gigante, y me gustó, lo compré, lo leí y a la fecha sigo escuchando el podcast. El podcast lo cancelaron después de un año, pero las grabaciones siguen siendo oro puro. Lo recomiendo a cualquier persona, también que se den una vuelta y lo chequen. ¿Cuándo crees tú que tus calificaciones empiezan a mejorar de 9 y 10? ¿Fue a partir de la preparatoria o fue después de entrar a la universidad? Siento que todo el mundo encuentra como esa manera de sobrevivir y debes jugar tus cartas lo mejor que puedas, ¿no? Entonces obviamente, nunca fui el mejor la persona más atlética del mundo, ni la persona más atractiva, ni la persona más rica. Entonces lo único que tenía yo para superarme era el conocimiento. Entonces eso me motivó, que era mi único ticket de salida de la clase media baja a socioeconómico. Y ese ticket de salida, algo que yo quería agarrar, la única manera que yo podía encontrar era a través de la educación. Ahora cuéntame, ¿por qué decides empezar a buscar empleo? ¿Desde cuándo empiezas a trabajar y por qué? ¿Y cómo lo veías en ese entonces? Pues yo tengo trabajando desde los 14 años, empecé de cerillo en una horrera, porque me han gustado siempre comprar cosas. Luego, mis padres nunca me dieron mesada, ni mi domingo, ni nada de eso, ¿no? Entonces, mira, había cosas que siempre me han gustado tener. Siempre soñé con tener una casa bonita, con tener cosas que me gustaran. Entonces, como la única manera de conseguirla, pues era estudiar, pero obviamente pues, mientras estudiaba, también podía trabajar. Entonces me metí a trabajar desde cerillo, mesero, también me ayudaba a descargar un tráiler, trabajé en un cibercafé, en un centro comercial. Entonces tuve muchas oportunidades laborales de distintos tipos. Inclusive llegué hasta a ir al BIP a pedir trabajo, me aceptaron. Y cuéntame, ¿qué experiencias te llevas de todos esos trabajos? ¿Te sirvió para algo? ¿Lo sigues manteniendo? ¿Alguna experiencia? Yo creo que la experiencia más grande es hay que seguir adelante, es como tener un plan de crecimiento, lo más importante. Porque siempre que estaba en esos trabajos sabía que era temporal, tenía muy clara mi meta a dónde quería ir y eso me empujaba a hacer trabajos muy aburridos o hacer trabajos que no quería, pero sabía que eso me iba a llevar a donde yo quería estar. Entonces eso me ayudaba a impulsarme a tener fuerzas. La lección más importante es encontrarle un sentido a lo que haces. Cuéntame, ¿tú saliste de preparatoria con qué promedio? No sé si empezaste a estudiar la universidad en una pública y luego te pasaste a una privada. ¿Cómo fue esa transición? Sí, yo salí creo que de la secundaria con 94, y después entré a la preparatoria. En la preparatoria salí con 99 promedio, también era pública, la Universidad de Guadalajara. Estudié en una universidad pública al principio y después tuve la oportunidad de entrar a una universidad privada. Yo quería una universidad privada por dos factores principales. Siempre mi sueño había sido irme de intercambio, porque en mis libros siempre me gustó mucho los viajes, las diferentes culturas alrededor del mundo. Las universidades privadas tenían programas muy buenos de intercambio. Entonces era algo que me llamaba mucho la atención. Después ya yo teniendo mi meta que necesitaba conectarme en cuestión profesional. Entonces pensé que la mejor manera de hacerlo era, creo que el contacto profesional era más fuerte en una universidad privada pequeña. Entonces decidí buscar opciones y logré entrar a la Universidad Jesuita de Guadalajara, donde me aceptaron y me dieron una beca también para poder estudiar. A pesar de tener una cantidad bastante grande de beca, financiamiento, fue muy pesado para mis padres y a la fecha les agradezco mucho el apoyo. Definitivamente es una persona privilegiada que ganó esa beca y tuvo la oportunidad de hacerlo, ¿no? Creo que ahora sí se ve mucho el privilegio de las personas y así como más gente más privilegiada que yo, hay gente también menos privilegiada que no tienen esa oportunidad. Muy bien, cuando cambias a esta universidad el ITESO, ¿empezaste a buscar participar en obras de teatro
teatro, empezaste, no sé si ahí empezaste a buscar bailar salsa, empezaste como a tratar de hacer cosas nuevas que antes no habías pensado. ¿Cuál fue el motivo? Yo creo que la gente que dice cómo ser una persona interesante, creo que lo principal es hacer cosas diferentes, ¿no? Probar diferentes cosas. Siempre es bueno salir de tu zona de confort y intentar cosas nuevas. En la búsqueda del aprendizaje era importante hacer cosas nuevas, cosas diferentes que no había hecho. Y estar metido tanto en la ingeniería, necesitaba yo desarrollar ese lado artístico que tenía. Sin embargo, fue bastante retador. Yo siento que cuando no tienes los recursos económicos, te tienes que enfocar también a trabajar, ¿no? Y a estudiar. En cambio, pues había compañeros y compañeras que hablaban 2, 3 idiomas y aparte tocaban el violín y tocaban el piano y jugaban tenis. Tenían el privilegio del tiempo, ¿no? Yo creo que cuando estás en una situación económica en desventaja, pues no tienes esa facilidad, ¿no? Entonces, pues sí tomaba clases, pero a veces no tenía la oportunidad que de tener el tiempo de a lo mejor ir a practicar o hacer cosas que me hubiera gustado más, porque pues obviamente tienes esa dependencia económica y de tiempo, ¿no? Que no puedes disfrutar al 100%, pero aún así quería explorar actividades distintas. Tú entras a esta universidad privada y ¿cómo fue el choque? ¿Viste diferencia entre una pública y una privada? ¿La mentalidad era diferente? Bueno, ya nos contaste que algunos jugaban tenis, pero algunas otras experiencias. Definitivamente la mentalidad es un poquito diferente, la cultura es diferente. Hay gente social media alta donde pues no tiene muchas preocupaciones, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama ese autor, pero el que hace el libro de David y Goliat, él habla algo de que los ricos tienen eso que se llama ventaja acumulativa, donde gente rica empieza a acumular ventajas desde pequeños, ¿no? Donde a la gente a lo mejor más afluente, a los niños se les lleva a doctores, se les lleva a distintas experiencias. Por ejemplo, un niño rico es como que dile al chofer a dónde quieres que te lleve, dile al chef que quieres que te prepare de comer. Entonces desde pequeños empiezan a desarrollar ciertas habilidades. Un niño de bajos recursos durante el verano, a lo mejor su círculo social es únicamente estar encerrado en su casa viendo televisión o los amigos de la cuadra, ¿no? En cambio, una persona de clase alta, socioeconómica alta, usualmente pues, los llevan a otros lugares de vacaciones, países, museos, clases de verano, campamentos. Entonces eso lo expone a ciertas experiencias donde desde pequeños las van desarrollando y poco a poco se van acumulando, ¿no? Hasta llegar a la universidad, donde tú te encuentras con personas donde pues, tienen muchas habilidades que a lo mejor yo sentí que no tenía y definitivamente estás como en cierta desventaja, ¿no? Cuéntame, quisiste entrar al ITESO para poder ir de intercambio y lo logras. Te vas a Estados Unidos. ¿Qué tal fue la experiencia? Mi viaje de intercambio era un sueño que yo tenía desde muy chico. Me apasionaba mucho viajar y creo que todo se debió mucho a los libros que leía de viajes y de todas cosas. Entonces era algo que siempre busqué, que siempre soñé y me llamó mucho la atención Estados Unidos porque pues obviamente es el centro tecnológico, ¿no? Más grande, bueno, en ese entonces. Y era algo que yo quería conocer, quería experimentar. Fue difícil, pero apliqué a una beca y la gané. Curiosamente, la beca no aplicaba para gente que se había transferido a otras universidades. Desde el primer semestre yo supe que iba a ganarme esa beca. No, o sea, no tenía ninguna certeza, pero yo internamente quería jugármelo a todo por el todo. Entonces, desde el primer semestre decidí empezar mi carrera desde cero y dejar perder el semestre que había estado en la universidad pública porque quería aplicar para esa beca. Si hubiera sido un estudiante de transferencia, no era aplicable a la beca. Entonces decidí dejar perder 6 meses y volver a tomar esas materias para poder ser aplicable a la beca del primer semestre, que 10 semestres después me la gané y sí me la dieron. Entonces creo que fue la decisión correcta. ¿Tú quisiste dar el discurso final de la universidad? ¿Por qué quisiste? ¿Cuánto tiempo te llevó prepararlo? ¿Qué es lo que pensabas? Yo quise dar ese discurso porque para mí fue muy importante. Yo quería algo que me marcara en mi graduación porque para mí me costó mucho trabajo la universidad, también por el lado factor económico y una carrera difícil, la ingeniería en computación. Entonces para mí era como un triunfo personal cerrar con broche de oro durante los 5 años que duró mi carrera. Terminas la universidad, haces el discurso, sales, empiezas a buscar trabajo, pero no sin antes mencionar que tienes una deuda con la universidad de 200,000 pesos aproximadamente. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Cuál era tu mindset? Sí, pues mi idea principal era pagar mi deuda y en ese entonces entré a trabajar en IBM, una gran compañía, ¿no? Pero lamentablemente no me quisieron agarrar, no hice match con el equipo y decidieron, pues básicamente despedirme. Al principio fue difícil, pero creo que todo se dio por una razón. A veces es difícil cuando te corren de un lugar como que lo tomas como personal, pero después es como que es lo mejor que te puede haber pasado, ¿no? Entonces yo siento que estoy donde estoy gracias a que me corrieron de ahí. Y es chistoso, pero a veces uno no lo puede ver en ese momento, pero ahí después te das cuenta que las cosas que pasan son lo mejor que te puede pasar. Y bueno, no
no puede ser tampoco tan positivo porque hay cosas que no les puedes encontrar al lado bueno, pero pues uno nunca sabe qué te depara el futuro, ¿no? Y a pesar de ser ingeniero, pues tenía que pagar la deuda, tomaba trabajos que no fueran ingeniero, pero pues mi personalidad también ayudaba a encontrar trabajos. También es importante para mí no tener deuda, entonces yo básicamente todo lo que ganaba lo metía a mi deuda y gracias a eso logré pagar ese dinero en menos de 2 años. Excelente, un gran tiempo. Cuéntame, yo veo que tienes un buen equilibrio en tu vida desde la prepa. ¿Cómo mantienes ese equilibrio? Es difícil, yo creo que tienes que ser intencional. Yo creo que es importante no trabajar demasiado, porque cuando trabajas demasiado tienes ese como le llaman del burnt out, ¿no? Como que te quemaste ya. Pero tampoco puedes estar la hueá todo el día. Entonces a veces nosotros no sabemos cómo medirnos. Yo creo que una de mis estrategias que me ha servido mucho siempre pongo contadores de tiempo, ¿no? Cuando estoy descansando o cuando estoy trabajando, para tomar mis descansos apropiados. Tener una lista de actividades que necesitas hacer todos los días, ¿no? Para saber cómo va tu progreso. Es importante tener ese control de lo que haces. Cuando tienes control de tu tiempo, tienes control de tu vida. No, hay cosas que no nos gusta hacer o nos aburren. Por ejemplo, a veces no tengo ganas de hacer ejercicio, no tengo ganas de meditar, pero son cosas que debo hacer para mantenerme bien y ser intencional al respecto, ¿no? Para encontrar ese balance. Porque el balance no va a venir por sí solo, uno tiene que prepararlo, o sea, dedicarte tiempo para ti, tiempo para trabajo, tiempo para los demás. Cuéntame, ¿a ti te empezó a gustar la fiesta? Ahí tuviste un incidente, hicieron asaltarte. ¿Cómo sucedió? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Por ese motivo empezaste a buscar trabajo en Estados Unidos? ¿O cuál fue el motivo? Sí me gustaba salir de fiesta, pero me gustaba más que nada conocer a la gente, conocer distintos tipos de personas. Lamentablemente pues vivimos una situación de seguridad no lo más seguro del mundo, lo cual es un poco triste. Ocasión, como tú dices, me quisieron asaltar y pues me defendí como pude defenderme. Paréntesis, para quien escuche, él no se defendió, de hecho no lo intenten, lo mejor es la vida, obviamente, así que si tienen que entregar cosas materiales, háganlo, no hay problema. Lo que pasó es que salió corriendo y bueno, fue algo peligroso. Lamentablemente es una situación riesgosa que no le recomiendo a nadie nunca resistirse a un asalto, pero al principio fue traumático, no lo podía creer, pero creo que con ayuda de mi hermano, donde me dijo que no podía quedarme en la lloradera y en el arrepentimiento y en la tristeza, porque gente muere todos los días, entonces me ayudó a salir de ese hoyo y darme cuenta que el simplemente hecho de estar vivo es una bendición y seguir adelante. Yo creo que las razones por las que vine a Estados Unidos, curiosamente, mi plan era vivir en Australia, cerca de la playa, fría, y mi sueño era irme a Australia, quería hacer una maestría. Desafortunadamente, pues no tenía los recursos para pagar la maestría, ¿no? Estaban muy caros y no había muchas opciones para mí. Busqué debajo de las piedras, hice plan A, B, C, D, E, F, G. Investigué durante un año. Todos los días llegaba, investigaba universidades, becas. Y de hecho todas junté en un documento. Y investigué alrededor de 200 universidades y becas. Afortunadamente me buscaron, de hecho no busqué trabajo. Bueno, sí busqué trabajo, pero el trabajo que encontré, me buscaron ellos a mí, me encontraron. Yo pensé, mi meta era irme a Canadá para juntar dinero para después irme a Australia para pagar mi maestría. Porque realmente el costo de la maestría costaba $20,000 y dije, ¿cuándo va a juntar esto México? ¿Cuántos años me va a tomar juntar esto México? Está muy difícil. Entonces mi meta dije, bueno, voy a ir a Canadá primero, junto dinero y después ahí me voy a Australia. Afortunadamente, en mi búsqueda de trabajo o para irme a Canadá, pues actualicé mi LinkedIn, leí muchos libros sobre cómo hacer una buena entrevista, me preparé, me contactaron una empresa en Estados Unidos y me ofrecieron venir a trabajar aquí. Decidí tomar la oportunidad y al paso de los años, ellos me ofrecieron pagarme la maestría aquí en Estados Unidos, ayudarme con mi proceso migratorio para volverme residente permanente, por lo que decidí dejar el sueño de Australia y quedarme en Estados Unidos. Y yo siento que en la vida tienes que ser flexible y realista, ¿no? Con las cosas. A lo mejor tú quieres agua de limón, pero a lo mejor hay agua de lima, que no es exactamente lo que tú quieres, pero también te quita la sed y es algo que te gusta. Pues a veces uno también tiene que ser un poco flexible con la vida. Cuéntame, ¿eres una persona que celebra tus logros? ¿Te dabas cuenta de todo lo que habías pasado, todo lo que habías logrado? Yo creo que sí es importante celebrar tus logros y ser agradecido, ¿no? Con la vida y con los que te rodean, porque usualmente los logros que haces no son nada más tuyos y hay mucha gente que está detrás de ti. Te sirve para muchas cosas. Simplemente cuando una persona es agradecida, pues la gente usualmente lo ayuda más. Y también creo que recordarte de tus logros es como decirte a ti mismo, eres un chingón, ¿no? Has logrado esto, has logrado lo otro, puedes hacer más cosas. Entonces cuando estás deprimido es algo que me ayuda mucho a recordar, oh, has llegado tan lejos. Cualquier reto de ahora en adelante va a ser un reto pequeño comparado con todo lo que has hecho antes. Cuéntame, ¿fue difícil para ti terminar la maestría? ¿Te costó desveladas? ¿Tenías un plan? ¿Cómo fue? La maestría era algo personal, realmente yo lo quería más que nada porque algo que a mí me llamaba la atención. Después de estudiar la ingeniería sabía que tenía
tenía cierto déficit en el área económica y en el área administrativa y quería yo expandir mis habilidades ahí en ese ámbito. Y para mí hacer una maestría en administración de empresas era algo que me llenaba. No fue fácil porque durante la maestría mi papá pasó por 2 operaciones de corazón. Son los momentos más difíciles que he vivido, cuando te sientes como desamparado por la vida y crees que no puedes lograr las cosas, ¿no? Más que nada porque pues obviamente no teníamos el dinero para una cirugía de corazón abierto. Entonces fue muy difícil. Pero la maestría también, tener un sueño te ayuda a seguir adelante, ¿no? Y no solamente enfocarte con los retos actuales, sino te obliga a distraerte un poco cuando tienes otro tipo de retos, ¿no? Claro. Y cuéntame, hoy en día existe el internet, hay muchos youtubers, tiktokers, gamers. ¿Crees que es importante el estudio? ¿Crees que es importante hacer maestría? ¿Tú cómo ves esto? Definitivamente creo que hacer una maestría, hacer una carrera en general, te abre muchas puertas, ¿no? Y como que tener el conocimiento es lo más importante y usarlo. Y sí hay muchas maneras de tener el mismo conocimiento, pero creo que la manera más eficiente, efectiva y menos dolorosa es a través de una escuela, ya que obviamente los maestros ya preparan las currículums. Clases que vas a tomar que no tienen sentido que las tomes, pero te enseñan a pensar, te enseñan a otros temas diferentes que a lo mejor en principio no les ves utilidad, pero después vas a decir, oh, qué bueno que sé esto. Perfecto. Alguna vez te pregunté, oye, si eres muy listo, tan dedicado, ¿por qué no emprendes en algo? ¿Por qué no eres emprendedor? ¿Por qué quieres trabajar para una compañía? Yo creo que cuando eres emprendedor, los primeros años, creo que nada es muy difícil es hacerla en grande, no es fácil, ¿no? Porque mucha gente dice, yo quiero ser como Steve Jobs o Elon Musk, Mark Zuckerberg, ¿no? Pues sí, pero pues ellos son egresados de Harvard, bueno, salieron de Harvard, ¿no? O sea, no salieron de la secundaria, ¿no? De Lupita te capacita, no sé, también o sea, ellos dejaron Harvard para empezar sus propias empresas, ¿no? No dejaron la secundaria. Y aparte, pues obviamente la capacidad económica pues es muy diferente, ¿no? Y también es en esos países, pues obviamente hay muchas cosas que no tienes que preocupar, tienes ese apoyo. Pero no estoy diciendo que es imposible, o sea, definitivamente es imposible. Digo, definitivamente no es imposible. Se puede hacer, es difícil, requiere mucho esfuerzo. Yo antes de encontrar ese trabajo dije, si no encuentro trabajo voy a hacer yo mi propia empresa. Pero tienes que tener en cuenta que hacer tu propia empresa, unas cosas por otras, ¿no? Pros, vas a hacer algo que tú quieres hacer como tú los quieres hacer, tú eres tu propio jefe. Cons es que pues obviamente el dinero no es seguro, los horarios no son seguros. Literalmente es un bebé que vas a tener que nutrir durante los próximos años y no tienes seguridad que te vaya a redituar, ¿no? Un trabajo seguro y más si te ofreciendo un muy buen sueldo y buenas prestaciones. Si te ofrecen un sueldo de 9 a 5, no sé, a lo mejor trabajar remoto unos días de 9 a 5, de lunes a viernes, tienes tu hora de comida, el trabajo no está tan pesado, te gusta el ambiente laboral, es algo buenísimo, ¿no? O sea, a las 5 de la tarde ya te desconectas y tienes toda la tarde para ti. Y a veces cuando tú eres tu propio jefe, pues nunca tienes tiempo, ¿no? Porque siempre tienes que estar cuidando con la empresa. Y eso son unas cosas por otras, ¿no? Entonces algo que a mí me gustó la seguridad laboral, me gustó tener un sueldo fijo, me gustó no tener que estar a altas horas de la noche trabajando. Entonces eso te da comodidad. Sí, claro. Y recuerdo cuando me dijiste, pues yo salgo de trabajar y yo ya no me preocupo por la empresa hasta el siguiente día, no tengo que pagar nóminas, no tengo que checar cómo va la empresa en cuestión de rentabilidad, si me hace falta personal, etcétera, etcétera. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Cuando me dijiste eso, sinceramente yo no lo había visto de esa forma. Fue como, wow, no lo había visto así y tienes toda la razón. Sí, definitivamente tienes pros y contras, ¿no? Como en todo. Pero ahora sí depende de lo que tú valores más, ¿no? Y dime, ¿tú te sientes exitoso? ¿Para ti qué es el éxito? Para mí el éxito es estar en paz contigo mismo, estar satisfecho con lo que haces, a dónde has llegado y con la persona que eres. Para mí eso es el éxito. Cuando estás a gusto, cuando dices, ¿sabes qué? Me gusta la persona que soy, me gusta lo que hago, me gusta cómo estoy, es alcanzado el éxito, ¿no? Y cada quien tiene su propia definición. Si no estás a gusto, es que todavía falta trabajo por ahí, pero siento que por lo menos cuando estás haciendo el trabajo hacia llegar a donde quieres estar. Ahora cuéntame, ¿qué es la felicidad para ti? La felicidad es cuando te alegras y te emocionas por algo, pero como decía Ramiro Calle, es un escritor de muchos libros y me encanta mucho escucharlo, dice que la felicidad es una ramera, porque la felicidad se va ahorita contigo y al rato se va y te deja y está ahí al lado con otra persona y la felicidad dura minutos, ¿no? Y eso es una mentira de que tú puedes ser feliz todo el tiempo. No puedes ser feliz todo el tiempo porque hay cosas de la vida muy fuertes, enfermedades, muertes, tragedias. La vida es un lugar difícil, ¿no? Y una situación muy dura y muy compleja donde muchas cosas no dependen de ti, ¿no? Guerras, situaciones sociales fuertes, ¿no? Un secuestro, un accidente automovilístico. Entonces nunca se puede ser feliz todo el tiempo, pero sí se puede estar en paz. Porque cuando uno está en paz, hay que buscar no tanto la felicidad, sino la paz interior, ¿no? Aunque estés enterrando a tu mejor amigo, a tu esposa, a tus padres, cuando crees que hiciste todo lo que pudiste hacer por ellos y fuiste la mejor versión de ti. Entonces para mí la felicidad es eso, no es que estar feliz, pero es algo temporal, no es algo que yo busque constantemente. Busco estar en paz.
más no siempre estar feliz. Claro, yo también me considero como muy introspectivo, muy filosófico y desde niño me cuestioné estas preguntas filosóficas y te decía, es que nadie es feliz, nadie puede ser feliz, o sea, puedes ser feliz un momento, un rato, pero no puedes ser feliz toda la vida en todos los momentos. Y algo que me dijiste, lo recuerdo perfectamente, es, tal vez no se puede ser feliz, pero puedes estar en paz contigo mismo. Y esa respuesta para mí fue, o sea, me resolviste todas mis dudas. Para mí fue como de, ok, esta respuesta es lo suficiente válida para yo poder dejar de estar rumiando o dejar de estar pensando. Para mí es perfecta. Tienes toda la razón sobre ese estar en paz contigo mismo. Y es algo que requiere mucha práctica, ¿no? O sea, buscar tu ecuanimidad, estar centrado, no es fácil, pero creo que práctica te puede llevar ahí. Ahora cuéntame, ¿qué piensas sobre la inteligencia artificial? Creo que la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa que poco a poco nos va a ayudar en todos los aspectos de la humanidad. Yo siento que poco a poco va tomando forma. Desde hace varios años vamos hacia un lado donde estamos siendo ayudados por robots en todos los aspectos, ¿no? Por ejemplo, vemos a los robots esos que barren y trapean, carros que se manejan solos. Va a llegar un momento donde todas las ciudades se van a manejar completamente automáticas, ¿no? Inclusive los restaurantes. Muchas tareas se van a automatizar y yo siento que la inteligencia artificial no hay que tenerle miedo. Es una herramienta como todos los demás. Perfecto. Bien, caballero, se nos está acabando el tiempo, así que, ¿qué libros recomiendas? Híjole, yo creo que mis top, voy a recomendar dos libros buenísimos. Bueno, uno es El Alquimista, que es un libro que, híjole, es bellísimo y tiene muchísimas buenas lecciones de vida y es increíble. La verdad es que es un libro que es de mis favoritos. Y está el libro que se llama de hecho aquí lo tengo, El Regalo del Viajero. Es un libro que también te llena muchas lecciones y es un libro muy, muy bello para releer y releer con muchas lecciones de vida. Bien, caballeros, esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado. Nos vemos hasta la próxima. Gracias a todos.